Buenos días, amigos televidentes de Coloquio Cultural. José Antonio Torres para conversar con ustedes sobre los temas de mayor actualidad, mayor trascendencia noticiosa aquí en el país. Cada sábado, 11 de la mañana, recuerden que su cita es sintonizarnos aquí en EN Televisión. También puede ver este programa en nuestro canal de YouTube, coloquiocultural.com, o en la web www.entelevisión.com. Sábado, 11 de la mañana, Coloquio Cultural en EN Televisión. Miren, cada vez que ocurren fenómenos atmosféricos, como el de la semana pasada, que fue una tormenta tropical Franklin, cada vez que ocurren fenómenos de esa naturaleza, hay lluvias copiosas, hay grandes aguaceros, inundaciones, y se llenan muchos espacios, trastos viejos, hay en los patios de las viviendas, neumáticos, y también se forman pequeñas lagunas, que son el caldo de cultivo de los mosquitos. ¿Y qué pasa entonces con eso? Ocurre que esos mosquitos comienzan a reproducirse de manera vertiginosa, de manera extraordinaria, y con ello te llevan una serie de enfermedades. Como hay mosquitos, Aedes, que es una variedad de mosquitos, que es el propagador del dengue y de otras enfermedades. Es normal, y creo que las autoridades de salud pública han perdido tiempo en eso. Cuando ocurran estas situaciones, hay que inmediatamente diseñar una estrategia de fumigación en los barrios. Fumigación en los barrios, para reducir la cantidad de mosquitos y de esa forma también reducir la cantidad de riesgo o el porcentaje de riesgo que hay de contaminación. Como eso no se ha hecho y estamos perdiendo tiempo, estoy mirando desde el punto de vista de las autoridades de salud pública, como eso no se ha hecho y se está perdiendo tiempo, bueno, ahí tenemos resultados. El dengue ataca en el sur, dice el periódico El Listín Diario de la fecha de ayer. Pero no solo eso, señores. Aquí los hospitales, en esta semana, específicamente en los últimos días, hablamos de jueves, viernes y todavía esta mañana de hoy sábado, había en los hospitales una inmensa cantidad de niños afectados de dengue. Porque recuerden que aunque el dengue ataca a toda la población, pero los que tienen el sistema inmunológico más débil siempre son los niños y los ancianos. Por eso siempre en ese rango de edad es que se producen las mayores enfermedades o enfermedades catastróficas, como pueden llegar a ser esta dengue, difteria, tifoidea, fiebre amarilla, leptospirosis. La leptospirosis, señores, mata cientos de gente aquí cada año y eso no se le presta atención especial. ¿Qué es lo que ocurre con la leptospirosis? Bueno, lo que ocurre es que muchos de esas ratas, cuando se producen inundaciones, pues es lógico, la lluvia inunda las guaridas y entonces ellas salen a campo abierto. Y por eso se mudan de una vivienda a otra, entonces orinan, hacen sus necesidades fisiológicas en los patios, en los trastos, muchas veces la gente se descuida desde el punto de vista higiénico, y entonces ahí viene la leptospirosis, que es una enfermedad grave porque es difícil de detectar. Los primeros síntomas que tiene una persona contaminada con leptospirosis o afectada de leptospirosis, uno de los primeros síntomas son síntomas gripales, fiebre, estornudo, toser, y entonces la gente comienza a automedicarse. Cuando la situación se agrava y entonces se determina que es leptospirosis, casi siempre terminan en muerte. ¿Por qué terminan en muerte? Porque ya el virus ha ocupado demasiado espacio dentro de tu cuerpo y entonces no es posible ya un tratamiento que lo pueda sanar, que lo pueda eliminar y sanar al paciente.
Eso mismo ocurre con el dengue. La diferencia del dengue es que los mosquitos que producen el dengue se producen en aguas limpias. Señores, eso tenganlo claro. O sea, el agua sucia no produce mosquitos que te contaminen de dengue. Es el agua limpia. Especialmente el agua que se coloca dentro de los neumáticos, que la gente almacena un trasto viejo en el patio, el agua es limpia. Los floreros dentro de la casa en tiempo de verano, que todavía hay gente que tiene el sistema antiguo de poner flores y ponerlo y llenarlo de agua. Oye, eso es un hábitat natural para la producción de mosquitos y por dengue, de los riesgos del dengue. Ahora, Salud Pública ha perdido tiempo, lo decimos, de una campaña de fumigación, una campaña de fumigación en los focos, puede ser incluso focalizada, no tiene que ser todo el país, pero ya las autoridades saben en qué niveles, por cuáles sectores hay mayor cantidad de personas afectadas de esta enfermedad. Solamente en un hospital, que está aquí en el centro de la capital, señores, en el día del viernes, el jueves, la cantidad de niños afectados de dengue era un promedio de un niño por hora. Y eso, no tenemos las estadísticas del Hospital Dr. Robert Henry Cabral, que deben ser todavía mucho más elevadas, porque es un centro especializado en niños. Pero los hospitales que están cerca de Villamella, Sabana Perdida, que hay muchas lagunas, ríos, arroyos, el hospital de Herrera, me imagino la cantidad de personas, de niños que deben estar afectados de dengue. Entonces, es urgente fumigar los barrios de la capital y los barrios de los pueblos que tengan lagunas, ríos, arroyos cercanos. Eso debe ser una prioridad del presidente Luis Abinader y una prioridad del ministro de Salud Pública. Recuerden que la medicina preventiva es la más barata, y eso lo sabe el ministro de Salud, y creo que debe saberlo el propio presidente Abinader, que la medicina más barata es la prevención. Entonces vamos a prevenir, vamos a focalizar, el ayuntamiento puede integrarse en eso. Yo recuerdo que cuando comenzó la campaña, cuando comenzó el virus de la COVID, en los barrios todas las tardes habían camiones fumigando en los barrios. Bueno, pues vamos a hacer ese mismo plan, esa misma política, vamos a hacerla ahora para enfrentar el dengue, antes de que sea demasiado tarde. Van a seguir los aguaceros, estamos en temporada ciclónica, y República Dominicana, como está en el medio del Caribe, igual que Haití, nosotros siempre tenemos los meses de agosto y septiembre como los demás fenómenos atmosféricos, los demás fenómenos naturales, especialmente relacionados con lluvia. Nosotros estar en el centro del Caribe, en estos 2 meses, es que más esos fenómenos más nos afectan, nos llegan. Pero vamos a hacerlo ahora. Dinero tiene que haber, dinero hay. Eso no puede, y eso no es una campaña cara. Y lo repito, sale más barata la medicina preventiva que la medicina curativa. Entonces, es más barato para el Estado fumigar y evitar casos de dengue que tener 200 o 300 niños internos en todos los hospitales del país. No sabemos qué cantidad hay, porque aquí las estadísticas son muy difíciles llevarlas, la de los hospitales públicos, porque la clínica privada también son muchas y dispersas, y parece que no hay un mecanismo de interconexión. Eso pasaba con la COVID, que aunque Salud Pública daba unos datos, no siempre eran los datos, eran lo creíble, porque no todos podían ser creíbles en ese momento, porque muchos casos eran manejados por la clínica privada y lo manejaban con discreción, especialmente si eran personas que tenían algún abolengo social o económico. Eso lo estamos diciendo del dengue. Ojalá que las cosas no tratemos
de buscarle solución cuando ya el caso sea demasiado grave. Miren, no todo es malo. Hay una buena noticia, el Banco Central bajó ayer viernes, su tasa de interés de 7.75 a 7.50. Eso significativamente para las personas que tienen préstamos, por lo menos tienen un respiro de que si la banca comercial no le baja un poco el interés de los préstamos, pues por lo menos tiene la seguridad de que no se lo van a subir, por lo menos lo resta de este año. No habrá. Todos los indicadores económicos son que este año no habrá un incremento en la tasa de interés para evitar crearle presión a los préstamos. Sin embargo, hay un dato que la gente debe ir abrochándose los cinturones. El presidente Abinader, en un encuentro que tuvo con el grupo de comunicaciones Corripio, dijo: cualquiera que gane las elecciones, el año que viene hay que hacer una reforma fiscal. Y ustedes saben, por experiencia, lo que es una reforma fiscal, ¿verdad? Una reforma fiscal en este país no se conoce nada más que no sea aumento de impuestos. Hay otros países, las reformas fiscales la manejan de otro tipo. Bajan la tasa de interés, te bajan la tasa de interés, te crean una presión tributaria por un lado y por otro lado te la bajan. Y entonces se va formando como una especie de equilibrio. Una especie de equilibrio. Un ejemplo, hay quienes plantean que al gobierno le conviene más, por ejemplo, bajar el ITEVI de un 18 a un 16 y ampliar la base. ¿Por qué? Porque al gobierno lo estafan mucho con el ITEVI. A todo el que compra algo le cobran el ITEVI, pero no todo el que lo compra, no todo el que lo cobra lo reporta a la DGI. Entonces, si se amplía la base, todo va a pagar 16% de ITEVI. Bueno, pues está bien, todo paga 16% de ITEVI. Entonces usted sabe que lo que usted vende paga ITEVI, en nada está excepto. Esas son algunas de las propuestas, porque la realidad es una reforma fiscal tiene que ser integral. Y tiene que ser integral porque, si bien es cierto que nosotros tenemos una de las menores presión tributaria de América Latina, eso es verdad. Sí, pero aquí el nivel de ingreso aquí no te permite tener una presión tributaria por encima de la que tenemos actualmente. ¿Por qué? Porque aquí los impuestos los pagan los pobres. Y los pobres tienen salarios de miserias. Y aún la clase media es la que más impuestos paga. Aún en la clase media, si usted le coloca la carga impositiva de nuevos impuestos, si usted se los carga a bienes y servicios, se lo está cargando a la clase media. Y entonces ya el estrangulamiento es insoportable. Entonces vamos a crear una reforma tributaria, una reforma fiscal, perfecto, que amplíe la base de algunos impuestos, que mejore los mecanismos de controles, que el Estado mejore los mecanismos de controles que tiene para que todo el mundo pague impuestos. Miren, yo conozco casos, señores, en que aquí hay empresarios medios. Por ejemplo, aquí una gente, usted tiene 50 colmados, aquí hay gente que tiene 50 colmados, aquí hay consorcios y que tienen 100 bancas de lotería y no pagan impuestos, señores. Sin embargo, un pobre trabajador que gana 40,000 pesos, 50,000 pesos mensuales, religiosamente paga sus impuestos porque no tiene mecanismo de evasión, porque se lo debitan del salario, se lo debitan por nómina. Entonces, pero ese ciudadano, cada vez que compra algo, tiene que pagar 18% de ITEVI. Y repito, aquí hay gente que tiene 100 bancas de lotería y no paga un peso de impuesto. Porque usted sabe que también cuando usted se saca un premio en la lotería, quien paga el impuesto es el que se saca el premio, no el dueño de la banca. Oigan, si usted se sacó 100,000 pesos en la lotería,
usted paga 25%, le dan 75,000. Pero el dueño de la banca se ganó 200,000, pero él no paga ni un chele. Ni un peso paga. Entonces ese tipo de cosas hay que regularlas aquí en el país. Señores, vamos a una pausa comercial y en breve estamos de nuevo aquí con ustedes en Coloquio Cultural.